Panorama Mundial Galáctica. Toda la información local e internacional con noticias auténticas para que sepas lo que realmente pasa en todo el planeta Tierra. Oídos y en tus ojos. Bueno, queridas amigas y amigos, oyentes y televidentes de Galáctica Internacional, llega el momento de compartir con todos ustedes, como lo hacemos habitualmente, el panorama internacional con el informe, el análisis justamente de nuestro editorialista, el señor Manuel Castro, que ya está en línea directamente con nosotros. Bienvenido, Manuel, como siempre. ¿Cómo va eso? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? Muchas gracias. Muy bien, adiós, gracias, muy bien. Bueno, me alegro. Manuel, bueno, mundo complejo el que tenemos. No para esto, pero cada vez parece como que se va complicando un poquito más la cosa, Manuel, ¿no? Sí. Hoy lo hablaba con Jorge Castro también. Justo digo, lo veía escribiendo y digo, otro gran analista internacional como vos, ¿no? De muchos años. Le digo, ¿estás encontrando soluciones al problema? Y dice, no, es muy complicado. Claro, no es fácil, claro. Bueno, mira, no es un tema fácil, ¿no? No, ninguno. Vamos a empezar por partes. Sí, porque hay digamos, una movida, una convulsión social europea muy fuerte por lo que se está viendo en estas horas. Lo que ha pasado con esta chica, con la payaseada, esta payasesca actitud de Greta Thunberg, los disidentes supuestamente navieros que querían llegar justamente a Gaza de una manera descontrolada, y lo que está pasando también con varios gobiernos europeos, ¿no? La reunión de los militares estadounidenses, que preocupa también por la movida que hay de las fuerzas navales, un contexto realmente cada vez más complejo, ¿no? Bien. Por el tema de Medio Oriente. Sí, vamos por parte. Vamos por parte. El tema del Medio Oriente, primero el ataque ocurrido hoy en una zona de Manchester, o Manchester como lo diríamos en español, a la congregación hebrea de Heaton Park. Claro. Con 2 muertos y 3 heridos. Abatieron también a la persona que había llevado a cabo el ataque, porque primero embistió con un auto y después apuñaló a algunas personas. Una locura, ¿no? El ataque con los cuchillos es un ataque muy típico de algún lobo solitario, pero sobre todo llevado a cabo en el Yom Kippur, ¿no? Que es una celebración judía muy importante, o hebrea muy importante, de ahora. Claro, estamos hablando ahora. Estamos transitando eso, justo. Estamos transitando el Yom Kippur. Tal cual. Ha salido la comunidad musulmana a decir que están totalmente en contra de semejante ataque, que eso no ayuda a la convivencia. Sí. Eso es un dato. Con respecto al tema es un dato muy importante esto, Manuel, porque es de alguna manera tomar conciencia de la gravedad de la situación en Medio Oriente, ¿no? Y que la comunidad árabe... Es que todo se refleja en eso. Claro, dando un mensaje de esta característica, está hablando muy claro realmente de la alta preocupación que hay, ¿no? De hecho, se arrestó en Alemania a 3 personas que podrían tener alguna relación con Hamás. Pero el tema de la flotilla, que utilizan un término en español, porque en inglés no existe el término flotilla. Claro. En inglés le dicen flotilla porque no saben pronunciar la ñ, tampoco. Bueno, algunos de los nuestros tampoco, mucho. Hay un barco con el cual no dieron, estaban transmitiendo en directo. De hecho, estaban siendo seguidos por algún buque israelí, submarinos también. Hubo detenciones. Ojo que eso hay que manejarlo con mucho cuidado, porque estás tocando a ciudadanos de otros países que puede tener algún tipo de implicancia, sobre todo ahí hay un temita muy delicado, perdón Manuel que te interrumpa, pero hay sospechas de que algunos de los integrantes tienen vínculos directos o relación con los grupos terroristas, ¿no? De Europa y también de Medio Oriente. Eso es un temita que los principales medios de comunicación no le están aclarando y que ha preocupado fundamentalmente por ese tema, ¿no? O sea, la preocupación que tenían justamente las fuerzas de seguridad de Israel, por lo menos lo que estaban comentando en algunos medios, internacionales, no regionales, por lo menos de Latinoamérica, pero sí en Europa, de que había sospechas y eso generó mucha preocupación. Por eso el envío de varios barcos justamente de la Marina israelí para controlar un poco, porque temían de que hayan dentro de los mismos barcos algún tipo de armamento oculto para hacer algún tipo de atentado, que eso tampoco lo aclararon, ¿no?
no hay manera de corroborar eso que Ajá. señalas. Puede ser, yo no te lo puedo afirmar. ¿Puede darse? Sí. Lo que sucede es que A ver, después de lo ocurrido sí. con Netanyahu en las Naciones Unidas, Ajá. donde se te paró medio mundo Claro, bueno. por lo que está sucediendo ahí, es muy grave. Ujú. Entonces, después de eso, vino recientemente la cuestión de los 21 puntos para tratar de lograr una zona de paz ahí en la Franja de Gaza, donde va a estar un ex primer ministro británico, Sí. Tony Blair, a Ujú. cargo. Vamos a ver qué es Claro. lo que ocurre. Y Sí, que está más, bastante, viste que está eh, bastante cuestionado todo este temita también, porque bueno, ni siquiera escucharon lo que dijo Netanyahu. Puede estar equivocado o no, pero tendrían que haberse quedado y escuchado lo que planteaba y si tenían algo que decírselo, planteárselo ahí. Esto demuestra que Naciones Unidas también es un organismo que no está a las alturas de las circunstancias. Escuchan lo que le conviene a algunos, ¿no es cierto? De acuerdo a los intereses, pero tendrían que escucharse todos como para después analizar realmente cuál es la alternativa para darle una solución a este grave problema que ya viene de larga data, ¿no? eh, mm, las Naciones Unidas como La una ONU, organización bueno, que dé resultados, ya, bueno, hasta yo mismo, no hace falta esperar las críticas sí. de Donald Trump. Mm, Pero mm, lo que pasa es que ha habido muchos informes que han sido de las Naciones Unidas contrarios a Israel también. sí. Pero Esa bueno, es la otra. Y sí. además las imágenes son terribles las que Mm, vienen. Y además es una zona de enfrentamiento muy grande claro. donde hay un conflicto latente que puede desatarse en cualquier momento Sí, bueno, pero entre tampoco, viste, Israel e hay que Irán. ser No, justos en no es ese una... sentido, viste, que no se mostraron pero, cuando los terroristas entraron, digamos, a territorio israelí, hicieron la masacre que realizaron, sí. quemaron a No, bebés para vivos. eso de bebés está discutido Hay un montón todavía, de ¿eh? No, situaciones, no, pero pero está discutido eso de los bebés. hay elementos realmente que demuestran que eso ha pasado, Manuel. Vamos a ver qué es lo que pasa, Mira, pero habría que investigar hay otros que ir te a lo fondo con esta niegan. cuestión, ¿no? Mira, eso no lo podría corroborar yo tampoco, pero la situación es bastante Es grave, muy grave, es muy porque en algún delicada. momento es Claro que sí, claro que muy sí. grave, y de hecho hasta Donald Trump llamó a Qatar y hasta le hizo a Netanyahu que pidiera disculpas por el ataque, que yo te lo había dicho la otra vez. Sí, ujú, Vos atacás a un país, no importa quién esté ujú, ahí, le estás declarando la guerra. claro. Lo que sí lo podés llamar es decirle, mire, Ujú, tengo información que habría alguna reunión de terroristas. Ayuda a mis fuerzas a que llevemos a cabo ujú, algún tipo de acción, entonces ahí sería distinto, pero no atacar directamente, porque vos sabés lo que ahora está pasando. Los árabes y sobre todo o países musulmanes están conformando una especie de OTAN islámica, claro. Sí, 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 eso se había ¿me comentado. entendés? Sí. Ujú, Entonces tenemos una OTAN, el AUKUS en el Pacífico, claro, sobre todo donde está Australia, Nueva sí. Zelanda y Ujú, los ingleses para variar, claro. por el tema China. A Japón que por ahí sus soldados puedan salir cuando desde la Segunda Guerra Mundial no pueden salir. Ujú, Los chinos que están sentados esperando. El conflicto en el Oriente Cercano claro, que una puede locura. derivar a otro ataque a Irán por parte de Israel o lo que fuere, Sí. porque es lo que falta, porque eso se paró, pero se paró nada Sí, más. es Vos momentáneo, vas a realmente. enfrentar Claro. ahí Sí. el Mm, ejército número 16, que es el mm, iraní, con el ejército número 15, que es el mm, israelí. Y después las bases cercanas estadounidenses que están ahí. Y ahora la postura de los árabes diciendo, bueno, nosotros tenemos economía, tenemos puerto, pero nos falta poderío militar. ujú, Los egipcios dijeron, bueno, que la sede esté en Egipto e invitar a Pakistán, que es islámico, pero no árabe, porque tiene poderío nuclear. ujú. Estamos en problemas. Claro, es un combo muy Si no se encuentra efervescente ahí. Claro, y en totalmente. el tema del Oriente Cercano, los dos estados tendrían que haberse hecho hace rato, pero el mismo Netanyahu dijo que él no iba a tolerar que hubiera dos estados, con lo cual es una declaración de guerra también. Claro. Le estás poniendo leña al fuego. Ujú, Eh, Veremos qué es lo que sucede. De todas maneras, veremos qué es lo que pasa con estos 21 puntos y lo sí. de Tony Blair Ujú, y si se llega a un acuerdo para que haya un gobierno civil
de tecnócratas en Gaza y que ya no participe en ninguna agrupación extremista. Claro. ¿Se sabe concretamente, Manuel, si es real esto que están emitiendo algunas agencias? Mira, me están enviando algunos mensajes, por ejemplo, que hay un alto desplazamiento de fuerzas militares egipcias en la frontera en estos precisos momentos, ¿no? O sea, que, que hay pero siempre han estado alto desplazamiento de armamento pesado. Hace prácticamente más de 1 hora y media que está aconteciendo esto, que también empezó a preocupar a los mismos ciudadanos egipcios, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, ¿Qué está pero pasando, en realidad la frontera, ¿qué? Con Gaza, pero claro, la frontera militar está ahí porque ellos, los egipcios, ya dijeron que, perdón, los gazatíes se quedan donde están, no van a entrar en territorio egipcio. Uno de los 21 puntos de esos es donde se señala que los gazatíes pueden volver a sus casas y reconstruirlas. Ajá. Ojo con eso. Sí. Es un tema complejo desde siempre. Claro. No yo, a ver, personalmente nunca he podido entender por qué no se llega a una solución. Igual, de todas maneras, las Naciones Unidas es bastante inoperante. Yo lo he señalado más de una ocasión, que en realidad, si vos tenés que poner la paz, la tenés que imponer. Claro, aparte pero que ya nosotros en no 5 queremos, no estamos de oportunidades. acuerdo. A mí no me interesa si usted está de acuerdo. Acá esto se termina y se terminó. Sí. Pero ¿por qué se desaprovecharon esas 5 oportunidades de negociación, de tratativas que hubo, que decían, bueno, vos te quedás con esta parte del territorio, los gazatíes, los palestinos con este segmento de territorio, los israelíes con este otro segmento? ¿Por qué no se logra un acuerdo? O sea, ¿dónde está la traba? O sea, ¿quién es el que impide esto, no? Porque ahí es donde está el quid de la cuestión, estimado Manuel. Esto ya... Claro, no es una vez, dos, tres, es la quinta vez. Ahí está el problema. Los civiles que no tienen nada que ver de un lado y de otro, que terminan siendo asesinados, siendo muertos vilmente. Ahí está la preocupación que tendría que haber de fondo. La división que también hay, porque mientras Netanyahu estaba en las Naciones Unidas, vos tenías a ciudadanos israelíes en la calle protestando contra él. Porque lo estábamos hablando aquí, porque diciendo que les estaba mintiendo, que de traernos está bien lo que quieras con Hamas y todo, pero hey, traernos a nuestra gente, a los vivos y a los muertos. Entonces, hasta rabinos estaban en contra, lo estuvimos pasando aquí en el canal, porque en algún momento decían, una manifestación contra Israel. Yo le digo, no es contra Israel, es contra Netanyahu. Ahí está el tema, claro. Porque, a veces, el problema es él, porque siempre que tiene que presentarse ante los jueces israelíes, tiene algún problema bélico. ¿Te suena el hecho de no ir a presentarte cuando te llaman a dar explicaciones en algún país que se repita? No quiero irme muy lejos. Claro. ¿Entendés? Si a vos te dicen, vení a presentar. La otra vez en el juicio fue acompañado por el embajador de los Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver el embajador de Estados Unidos? Entonces hay un problema. Entonces vos también ahí tenés una división, o por lo menos algunos señalan que hay una división en la sociedad que está exigiendo, bueno, tienen razón, que le devuelvan a sus familiares. Y además que se termine todo eso, ¿no? Pero bueno, ese es el panorama que tenemos en el Oriente Cercano. Complejo, esperemos que los 21 puntos empiecen a dar resultado, que se termine la guerra, porque dicen, uno de los puntos señala que una vez que se llegue a aceptación, los combates se paran ipso facto. Retirada de tropas, reconstrucción de eso y que haya gobernantes que no tengan ningún pasado que pueda ser terror. Claro. Hay un grupo, digamos, que se abrió de lo que es el segmento de Hamas, que está trabajando para eso, dice, ¿no? Hay uno de los 6 líderes que pertenecía justamente a Hamas que se abrió y que está con un grupo en la parte, digamos, norte, tratando de ver cómo llega a algún tipo de acuerdo. ¿Puede ejercer algún tema definitorio justamente sector de los gazatíes, de los civiles gazatíes que no quieren saber mucho más con el tema justamente de Hamas? ¿Quién quiere vivir en medio de los escombros? Porque además, ya se lo había dicho Blinken a Netanyahu, cuidado que con un movimiento insurgente el sistema de combate le vas a pegar a los civiles y no lo vas a sacar de ahí. Porque vos tenés, por ejemplo, igual, yo ya lo había señalado en más de una ocasión. Bueno, para terminar lo de Hamas. Uno de los puntos, de los 21 puntos esos, es que para los de Hamas, que podría haber algún tipo de amnistía. Por lo tanto, no sería nada raro que muchos de esos que no tengan delitos de sangre haya algún grupo que esté negociando. Esperemos que así sea, que esté negociando. Pero por otra parte,
cuando fue el ataque del 7 de octubre, yo tengo datos que hasta el servicio de inteligencia egipcio le dijo a Netanyahu que iba a pasar eso. Y yo dudo que el Shin Bet no lo supiera, porque entonces no sirve para nada. Se sabía, se avisó. Pero bueno, ¿viste cómo es esto? ¿Viste cómo es la geopolítica, no? Es todo un tema, pero claro. Vos tenés... Los trasfondos que hay por por ahí, lado, uno los desconoce también, ¿no? O sea, los trasfondos que hay en todo esto uno los desconoce, ¿viste? Los acuerdos por conveniencia, por tal negociado. Totalmente. Hay un montón de cosas que realmente... Total lo pagamos vos y yo, que somos gente común. Claro. O los otros. Sí, o la pobre gente que termina muerta innecesariamente. Como siempre, exacto. Como siempre. Vos tenés un montón... Lo que pasa es que tenés un montón de gente que ha muerto de un lado y de otro. Las imágenes están y eso causa indignación. Eso es algo que se ha visto últimamente. Por eso tenés manifestaciones en todos lados. No las podés parar. ¿Cómo se paran esas manifestaciones? Y parando el origen, que dan origen, valga la redundancia, a esas manifestaciones. Es decir, parando las muertes. Pero hay mucha gente, tenemos un mundo muy convulso donde, obviamente, todo el trasfondo de eso es económico, ¿no? Totalmente. El dinero es el que mueve todos los conflictos. Negociados de un lado y otro. ¿Cómo? Negociados de un lado y de otro, lamentablemente ahí está. Sí, obviamente. Que clarifique, estamos listos. Me decías. Hablando de conflictos, también tenés el caso de Rusia y Europa. Yo siempre he dicho que, y hoy salió a hablar Putin diciendo, muchachos, terminen con que vamos a avanzar hacia Europa y todo. Yo lo vengo diciendo, viste el tema de los drones que entraron en Polonia, que entraron en Rumania, porque eran todos rusos. No hay pruebas, que hayan sido rusos. Pero se llaman los ataques de falsa bandera, que vos armás algo y de paso le echás la culpa al otro porque necesitas un enemigo. Vos fijate que está habiendo manifestaciones en Francia, ha habido manifestaciones en Grecia. En Marruecos, totalmente distinto, diciendo, no queremos pelota, queremos trabajo y buenos sueldos. En Marruecos. En Francia lo mismo. ¿Qué pasa? Vos tenés a los dirigentes europeos diciendo, vamos a utilizar 800.000 millones de euros en armamento porque necesitamos... Y las fábricas de armamento están felices cuando vos necesitas educación y sanidad. Y la gente está padeciendo hambre en muchos sectores. Está sin trabajo, está con sueldos miserables y realmente eso llega un momento que es intolerable, ¿no? Pero porque para ellos lo importante es el muro de drones por un posible ataque desde Bielorrusia o de Rusia. Y yo les digo, muchachos, Rusia no tiene población suficiente para cubrir su propio territorio. ¿Cómo llega hasta Lisboa? Porque vos podés hacer un avance, suponete, hacemos un avance militar. ¿Cómo mantenés la ocupación? ¿Con qué gente, no? ¿Cuál es la capacidad, digamos, de desarrollo? ¿Cuántos soldados tenés que tener? Bueno, por eso. La ocupación, ¿Cómo van fabricando, cómo van tergiversando con una gran cantidad de fake news y de mala información también, ¿no? O sea, esta cuestión de la guerra mediática, ¿cuánto tiene también que ver? Hay una guerra mediática, sí, hay una guerra mediática, sí. Vos sabés que a la población se la domina de dos maneras, por el temor o la codicia. ¿Viste cuando alguien te dice plata o plomo? Tal cual. ¿Es el temor o la codicia? ¿Me entendés? Entonces la ciudadanía, por eso la ciudadanía está tan movilizada en muchos lados, porque los gobernantes están respondiendo a otros intereses que no son los de sus votantes. Vos, por ejemplo, tenés a Macron. Macron era un chico Rothschild, trabajaba para los Rothschild. El canciller Merz de Alemania venía de BlackRock. Entonces, si tenés un fondo de inversión que tiene más dinero que muchos países juntos, vos ahí ya te das cuenta de cómo viene la mano. ¿Para dónde va la pelota, como bien dice, no? Y a dónde va. Claro. Para nuestro lado, no. Por eso las críticas, yo te decía, las protestas en Grecia, en Francia y en Marruecos, con respecto al tema económico, que los gobernantes no responden a nuestros intereses. Y vos, todo ese dinero para los drones, el armamento, porque la fábrica de armamento están felices, ¿eh? Claro. Lo mismo que Macron, iba a decir Trump. Trump dice, no, yo les envío armas acá. No, hace que los europeos compren los armamentos para ellos dárselos a los ucranianos. Muchachos, no hay otros problemas mucho más importantes que eso. Y entonces tenés que crear... Ojo, yo no quiero decir que por ahí Rusia se le ocurra atacar. No lo sé, no estoy en la cabeza de Putin. Pero hasta ahora yo lo que estoy viendo es que
cuando comenzó el tema ucraniano, se atacó a la población de tradición rusa. Se le prohibió el idioma ruso. Se le prohibió a los magiares hablar húngaro. Cuidado con los polacos de la Galicia transcarpática, casi se me cae, perdón, que está en una parte de Ucrania. Entonces vos decís, no, pero Rusia después intervino, atacó, tomó Crimea. Crimea es otra cosa, puede ser lo que quieras, te lo puedo dar. Pero llegó un momento que hubo una chispa, y sobre todo cuando vos tenés, y es bueno recordarlo, lo que decía Angela Merkel diciendo, no, el Euromaidán, eso fue para ganar tiempo, para ir armando a los ucranianos para una guerra con Rusia. Sí. Y lo reconocieron, ¿no? Es que, sí. A ver, lo reconocieron, ¿qué más hay que buscar? Claro. Entonces, no, pero la maldad la tiene el otro, porque acá hay un montón de intereses también. Sí. Bueno, por eso la protesta de los ciudadanos contra los malos gastos de los gobiernos y los malos políticos, ¿no? Porque están, viste, ahí es donde, haciendo una ensalada rusa con un montón de cosas, y bueno, la gente ya no es tonta, se da cuenta de lo que está pasando, ¿no? Pero ahí volvemos a lo que vos y yo siempre hemos hablado. El problema está en el sistema. Claro. Es decir, te representan los que te gobiernan, y no. Bueno, es como la otra vez yo estaba hablando con un amigo aquí, me dice, bueno, es lo que hay, tenés que elegir entre uno y otro. Le digo, ¿vos elegirías entre un violador y un asesino? Claro, no quiero elegir a ninguno de los dos. Claro. A ver, ninguno de los dos. Bueno, pero tenés un montón de opciones, hay como 10 opciones. No quiero a ninguna, porque el problema es el sistema. Sí. Ahora esta reunión, Manuel, en Dinamarca. El problema es el sistema. Sí, esta reunión en Dinamarca, con el tema que se da con la Unión Europea y Rusia, ¿puede llegar a buen puerto? ¿Puede resolver algo o es más de lo mismo? Más de lo mismo. No, en realidad, por ejemplo, dicen que estaban preparados para tener una capacidad armamentística o de combate para dentro de 5 años. Vos imaginate, si Rusia quisiera atacar mañana, y estos los europeos van a estar listos para dentro de 5 años. ¿En qué lo barren entonces? Porque los rusos, la capacidad de armamento que tienen, vos fíjate que resistieron el ataque de 30 y pico de países, porque Ucrania no está peleando sola, porque le están enviando armamento, armamento y dinero. Claro, entonces vos tenés un país como Rusia que está enfrentando a los otros países, pero en los medios de comunicación dicen, pero se reunió con Kim Jong-un. Los chinos hay que ver, los norcoreanos. Muchachos, ¿y de tu lado cómo andás? Qué va. Porque esto es geopolítica, no hay ni buenos ni malos, solo intereses. No te olvides el plan de la Rand Corporation de fracturar a Rusia en varios estados, 40 estados. Es viejo eso. Vos te pensás, a ver, ¿vos te pensás que los rusos son tontos? Mira, la presidente del Banco Central Europeo, no sé si alguna vez te lo dije, pero te lo digo ahora, corrupta también y rea de delito, además, que se lo dejaron pasar, pero fue culpable, pero preside Lagarde. Dijo, cuando yo voy a hablar con Putin me tengo que cuidar mucho, porque este tipo, bueno, dijo tipo, lo digo yo, no utiliza papeles, lo tiene todo en la mente. Y bueno, todo en la mente. Y fíjate, entonces estás diciendo, fíjate la capacidad de ese tipo. ¿Entendés? ¿Cómo es la cosa? Y hoy le dijo en esta reunión, muchachos, dejen de creerse mentira, nosotros no tenemos ningún interés en ir para ahí. No, más bien. Porque además tiene que preservar su territorio, porque también tiene sus problemas, y está viendo también por otro lado lo que está pasando en Estados Unidos con este deterioro de la economía, que el tipo seguramente habría hablado con Xi Jinping y habría hablado con el coreano y con los indios, y le habría dicho, mirá que pasa esto, y ojo con el tema de los movimientos militares, porque esto puede generar una mayor hecatombe que también va a complicar la vida de las economías de todo lo que es el patio trasero de los Estados Unidos, entre los cuales estamos nosotros, ¿no? Brasil, por eso también Lula, viste, como que intenta despegarse, Brasil. No es ningún idiota, ¿no? Está viendo la realidad de lo que pasa con el mercado regional y está percibiendo que esto puede terminar en una hecatombe. Perdón, Estados Unidos acaba de hacer un cierre de la administración porque no hay plata. No hay plata, bueno. No hay plata. Claro. Y la otra es porque además Trump quiere aprovechar este cierre para echar gente también. Vamos a decir la verdad. Que ya empezaron. Hace un rato mira, hay un informe que empezaron con esa situación, ¿no? Se están copiando, echar gente, no decir que de la Argentina. para un tiempo y vuelve, no, fuera. Claro. Qué barro.
hay gente que dice, qué lindo es Estados Unidos. Muchachos, si vos no tenés plata en Estados Unidos, no tenés salud, te morís. Y sí, claro. Es lo que tienen los canadienses. Los canadienses tienen una seguridad social. Claro, Los europeos tienen una seguridad social, una medicina a la que pueden acceder. Y nosotros también, pero acá parece que la quieren destruir. Parece no, la quieren destruir. Y ya van ahora, camino a eso, ¿no? O sea, ahí está en una situación ahora, compleja, agarrate para una cosa. Ya me estás llevando para el nacional, cabrón. Sos siempre el mismo. Bueno, qué hábil que sos. Y no, mirá, porque tenemos mucho que ver con esto que está pasando afuera, ¿no? O sea, lo estamos viviendo nosotros también en nuestra medida aquí. No, pero te quería decir algo. Quiero decir algo. Habló el ministro de Economía de Argentina, Scott Bessent. Ajá. ¿No es Scott Bessent el ministro de Economía? Bueno, creo que es el secretario de Finanzas de Estados Unidos, pero es lo mismo. Dijo para Argentina, lo dijo en la CNN, lo vi hoy. We are not sending money to Argentina o into Argentina, no are putting money. No van a enviar dinero aquí. No va a haber dinero aquí. Porque le saltaron los propios estadounidenses. ¿Cómo? No hay plata. Cerrás el gobierno y le vas a dar dinero a un tipo que lo viven quemando. Entonces salió a dar ese mensaje. Y no es un mensaje interno, es un mensaje para todos. No. Por eso mañana está viajando, parece Caputo con su equipo de economía de urgencia a Estados Unidos a ver cómo va a arreglar este entuerto, ¿no? El entuerto que tenemos acá. Perdón, complejo, ¿no? Caputo, ¿algún día va a ser juzgado? Y no sé, hay que preguntarle a los jueces, a ver que ahí a Comodoro Pi. ¿Los jueces algún día serán juzgados? ¿Qué sé yo? Es todo un temita. Es una maquinaria tan compleja esta. ¿Viste que el problema es el sistema? Y sí. En eso coincidimos, pero lamentablemente hasta que la gente no tome conciencia de esto... Mira, el tema económico. Mira, vos sabés que los yanquis tienen relaciones con China. Vos para tener relaciones con China tenés que reconocer una sola China. Pero los tipos tienen negocios con Taiwán porque les conviene. Les venden armas y todo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tienen los taiwaneses y que también tienen los chinos? Chips, claro, la tecnología. Los chinos son muy adelantados. Pero ¿quién está más adelantado? Los de Taiwán. Claro. Entonces, ¿qué hicieron? Tener una fabricación en un estado de los Estados Unidos, cosa que lograron. Hubo una reunión, no hace poco, hace unas horas atrás, donde los de Taiwán le dijeron, nosotros el 50% de los chips no los vamos a fabricar en Estados Unidos. Claro. Así que fue pito catalán para los yanquis también. Sí. Claro, porque vos te digo, saben que los yanquis... quedan desprotegidos totalmente, Manuel. Es brillante. Sí. Una vez que los yanquis sepan fabricar lo que van adelantadísimos. China recuperó Taiwán, según algunos titulares. Ya vieron lo que ha pasado con México, ojo, Taiwán. Ojo. Dijeron, bye, ya tengo lo que necesito. Y bueno, ya vieron lo que pasó con México, Manuel, muy claro, es un tema que está sabés ahí. que los anglos siempre han sido muy traidores. Mira, era como los ataques de falsa bandera, como hay ahora. Cuando los yanquis le robaron a España, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que eran territorios españoles de ultramar, provincias, era como atacar una provincia argentina. Los tipos le volaron el Maine en la bahía de La Habana. Lo volaron ellos. Había que echarle una culpa a alguien. Los españoles que nosotros no fuimos. Pero bueno, esa fue la causa de guerra. Ahí estaba Theodore Roosevelt y todo eso, con sus jinetes. ¿Entendés que todo se fabrica? Y no es la primera vez que se fabrica. Tremendo. Los nazis, también para invadir Polonia, se pusieron otro uniforme, eran SS, atacaron una radio, dijeron, los polacos nos atacaron. Guerra. Chao, listo, claro. Y ahí entraron, en 1939, así comenzó la Segunda Guerra Mundial. Y los soviéticos también se prendieron en eso y se partieron Polonia. Claro. Hay que tener mucho cuidado con todo eso. Sí. Porque informarse, porque la gente está muy desinformada, Manuel. Yo lo que noto es eso, que hay mucha ignorancia en un montón de aspectos. Pero lean un libro de historia, por Dios. Yo estoy cansado de decirlo al aire. Está el mundo en el boludismo crónico en un montón de aspectos, ¿no? En el facilismo, en el hacer guita rápida, en no proyectar, digamos, un organigrama de desarrollo personal. Lo estamos viendo en la juventud, ¿no? En estas generaciones que están totalmente bombardeadas con un montón de cosas y que se distraen y no evalúan lo que nosotros lamentablemente ya hemos padecido, ¿no? Porque uno trata de transmitir estas cosas para que ellos no tengan que padecer lo mismo que hemos sufrido nosotros. Sin embargo, están así, ¿viste? Pero no hemos, mira, no hemos aprendido. Vos fíjate,
Te habla Merz, que es canciller, de hacer poderoso un ejército alemán, y yo siempre le digo, lo digo al aire, perdieron 2 guerras. Sí. Y te la dieron, la segunda te la dieron bien los rusos, Claro. que tomaron la Cancillería del Reich. Sí. Pero hay algunos analistas, algún día te voy a decir algunas cosas que hacen algunos analistas rusos, pensadores, que no tienen nada que ver, Sí. porque por la envidia o el odio que le tienen a los rusos, se llama rusofobia. Ajá. Pero vos tenés Mirá vos. guerras en distintos lados, Sí. intereses en distintos lados, choques interreligiosos e interraciales Claro. en distintos lados, porque aquí hay mucho de eso también. Mira, no quiero terminar el tema sin África. África, un continente importante, temita, claro. donde también tiene sus conflictos. Uf. En Nigeria, Sí. ¿quiénes son los muertos? Los cristianos. Claro. Los masacran. ¿Y ¿Vos viste algún titular alguien habla diciendo de eso? matando Por eso, cristianos? bueno, ahí está. No. Están ¿Matan olvidados. judíos? ¿Alguien Claro. dice eso o no? ¿Matan árabes? ¿Alguien dice eso o no? ¿Matan personas? Claro. ¿Alguien dice algo? No. Las Naciones Unidas, ¿para qué están? Pero yo te digo, datos bestiales dados a conocer por una, no católica, sino por Open Doors, que es protestante, Sí. diciendo la cantidad, 19.000 iglesias o capillas fueron Una locura. atacadas, dañadas Sí. en África, y de esas 15.000 estaban en Nigeria. De esas 19.000, 15.000 estaban en Nigeria. Y te estoy hablando de 114.000 obligados a dejar, a Su huir para territorio, salvar claro. la vida. Y sí. Eso es África, eso es Y el no mundo. se dice nada, No ¿viste, hemos no? aprendido Nada. nada. Es así, Es es muy muy penoso. triste. Bueno, Manuel, es un poco la realidad que tenemos y tratamos por lo menos de acercarle a los oyentes y televidentes locales e internacionales esta triste realidad como para que se vaya tomando conciencia, ¿no? Obvio, Hay obvio. que despertar las mentes para que la gente no esté tan aturdida y no se deje llevar de un lado para otro, ¿no? Como corderito, que es lo que estamos Obviamente. viendo, ¿no? Obviamente. Es Alguien una lucra cuestión. con la muerte. Puf, Hay que ser muy ¿y mal cómo? parido para lucrar con eso. Y hay muchos. Y los hay, muchos, y los hay, muchos, hay muchos. Y los hay. Esperemos que esto vaya avanzando, el despertar de la comunidad internacional, como para ir poniendo límites a estas jugadas de especulación, a este materialismo encubierto que hay para obtener mayor dinero y seguir dominando justamente a la comunidad internacional como se está intentando hacerlo, ¿no? Coincido con vos. Un gran abrazo, Manuel. Estamos Igualmente. en contacto, gracias como siempre. Manuel Castro, analizando un poco la realidad triste que estamos viviendo, que cada día termina siendo más compleja, ¿no? Más difícil de analizarla y de evaluarlo. ¿Qué es lo que van a hacer mañana? ¿Qué es lo que van a hacer dentro de un par de horas, ¿no? De acuerdo a la conveniencia o al negociado del momento, que convenga alguna de las potencias de estos grupos empresarios que están llevando realmente una verdadera catástrofe a la comunidad internacional. Ya volvemos.